Ok. Entonces decíamos que entre las causas del síndrome meningio de tipo infeccioso estaban los neumococos, los meningococos y el Haemophilus influenzae. Estos generalmente producían una meningitis piógena. Desde el punto de vista de las hemorragias subaranoideas, ¿no? Estas estaban en relación a la rotura de un aneurisma arterial de tipo meningio, generalmente que esté cerca del polígono de Willis. Y lógicamente, cualquiera sea la causa, se produce sintomatologías y se produce signologías, ¿no? El síndrome meningio, en relación a estos tipos de elementos, se caracteriza principalmente porque hay cefalea, porque hay una posición antálgica en gatillo de fusil. Y estas características van a ir aunadas a otras que vamos a mencionar, ¿no? Cuando hacemos la anamnesis en un problema agudo de tipo meningio, decíamos que la cefalea existe y esta generalmente es intensa, es persistente, se acompaña de sensación febril, se acompaña de náuseas y vómitos, ¿no? Los vómitos son los más frecuentes, las náuseas son los menos frecuentes. Hay un decaimiento físico, hay un embotamiento psíquico y finalmente hay una instalación que se identifica reciente de tipo aguda. Si nosotros tenemos que ver con el examen físico en esta fase aguda, tendremos que ver que hay un compromiso de conciencia asociado al síndrome febril y se van a producir los signos meningios. Esto lo vamos a revisar más adelante. Los signos meningios más utilizados para valorar son el de Bruschiski, el de Kerning y la rigidez de nuca. Hablábamos de la cefalea. Volvemos a insistir que su aparición es aguda, generalmente, y en un segundo momento subaguda. Es intensa, es constante, tiene una característica como es problema vasomotor, es pulsátil, la cefalea no es localizada, más bien es generalizada, puede ser desde el punto de vista de origen frontal hacia la occipital o de la occipital hacia frontal. Cuando es occipital puede irradiarse a la columna vertebral. La fiebre, si existe, es fácil detectar, pero hay problemas de tipo meningios sin fiebre. Y lógicamente, cuando hablamos que no tiene fiebre, nos llama la atención para buscar la causa o el origen. Los vómitos, decíamos inicialmente, los vómitos son de características muy explosivas, violentas. Se dice que es de forma de proyectil, ¿no? Puede ir asociada a la cefalea, puede no tener relación directa con la ingesta y muchas veces se puede acompañar de náuseas, no siempre, no siempre. Otros elementos sinológicos son la hipersensibilidad a los estímulos. Estos son sensoriales, la luz y los ruidos afectan al paciente que tiene problemas meningios, pueden ser sensitivos, en este caso el paciente al menor contacto con las personas o con su medio ambiente se vuelve hostil, ¿no? Puede haber una hipertesia cutánea, una sensación de tremor y puede acompañarse de problemas vegetativos no controlados por el paciente, ¿no? Las más conocidas son la raya meningia de Trousseau, creo que más adelante lo veremos en un esquema, ¿no? Y esto se debe a que hay aparición de una línea pálida enrojecida rápidamente en la zona casualmente de la frente. Decíamos que había hipersensibilidad a los estímulos. Pues bien, no solamente hay eso, sino hay trastorno de conciencia. El paciente entra en una confusión mental y desde ahí puede llegar al estado de coma. De la confusión al estado de coma nos va a dar el grado de evolución del proceso clínico, ¿no?, que tiene el paciente en el momento del examen. Y finalmente esto nos va a dar factor de pronóstico de gravedad.
También se puede acompañar de crisis convulsivas. Estas pueden ser generalizadas o focales. Pueden indicar que hay complicaciones. Cuando hablamos de crisis, siempre estamos hablando de que el proceso ha avanzado y ya estamos en proceso de complicación. Absceso cerebral, arteritis, problema de infarto, pueden ser problemas que conllevan casualmente a la gravedad del síndrome meningio. Puede haber problemas que son agravados por los fármacos, por ejemplo la penicilina, ¿no? Otros momentos puede ser la fiebre, sobre todo en pacientes epilépticos. Entonces, las crisis convulsivas pueden acompañar a los problemas meningios. También vamos a ver afección de los nervios craneales y fundamentalmente aparición de síntomas focales, como son el edema de papila, ¿no? Hipertensión de las fontanelas, puede haber un problema vegetativo como son las diarreas, y todos estos síntomas generales pueden asociarse a los mismos. ¿Por qué se producen los signos meningios que hemos mencionado? Se producen porque existe infección meningia debido a procesos que estamos mencionando. ¿Cuáles son las características que coronan el síndrome meningio? Que ya no hay duda que existe el síndrome meningio. Son los elementos como la rigidez de nuca, el signo de Brusinski o el signo de Kerning. Todos ellos nos hablan de irritación meningia. Comencemos por el último, por la rigidez de nuca. La rigidez de nuca es fácilmente evaluable, ¿no? Generalmente el paciente está en decúbito dorsal, en decúbito supino, ¿no? El paciente está con todas las sintomatologías que hemos mencionado, ¿no? El cuello está en el mismo plano del tronco y para valorar la rigidez meningia, la rigidez de nuca, ¿no? Flexionamos el cuello hacia adelante para tratar de llevarlo hacia el mentón, o sea, hacia la región external, y la positividad consiste en el hallazgo de una resistencia que termina en el bloqueo del movimiento, y esto puede ser acompañado de dolor. Lo vamos a ver en otras diapositivas. El signo de Brusinski. Con el paciente en decúbito dorsal, el examinador pasa la mano izquierda por detrás de la cabeza del paciente mientras éste se apoya en la mano derecha en el pecho y a continuación provoca una flexión brusca de la cabeza sobre el tronco. La maniobra es positiva si con ello logra que el paciente flexione las rodillas. Lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Rigidez de nuca, el paciente en posición del cúbito dorsal, o supino también se le dice, y el paciente, y el examinador levanta la cabeza, ¿no?, hacia adelante y va a sentir una rigidez, va a sentir un bloqueo y puede producir dolor. ¿No? Y puede producir dolor. Esto es rigidez de nuca. Pero si al mismo tiempo el paciente, cuando levantamos la cabeza y levantamos el dorso, estimula violentamente la flexión de los miembros inferiores, a esto le llamamos Brusinski. Brusinski. Existe una variante del Brusinski que es el Brusinski 2. En este caso, el paciente está en decúbito dorsal y el examinador flexiona la pierna sobre el muslo y este sobre la pelvis. Es positivo cuando el otro miembro, el miembro contralateral, también se flexiona paralelamente al miembro que estamos nosotros estimulando. Ese es el Brusinski 2. Muy bien, acá tienen el esquema, ¿no? El examinador, el médico levanta, por decir en este caso, el miembro inferior izquierdo, ¿no? Lo lleva en flexión hacia el pecho y al mismo tiempo el miembro inferior, en este caso derecho, también flexiona buscando una acomodación. Esto es el Brusinski 2, signos de irritación meningia. Otro signo con el que podemos valorar la irritación meningia es el Kerning.
Y el Kernig también tiene el 1 y el 2. En este caso, en el Kernig, ¿no? Colocado el paciente en decúbito dorsal, el examinador pasa su brazo izquierdo por detrás del tórax, mientras su mano derecha contiene la rodilla extendida. A continuación, el paciente siente un impulso, ¿no? Con el brazo izquierdo. Vamos a ver cómo sucede. Ahí. El paciente es levantado por el examinador, ¿no? Sentado en este caso, y a pesar que hay oposición para las rodillas de evitar la flexión de los miembros inferiores, este sucede. Este sucede. Signo de Kernig 1. Repetimos, la maniobra es positiva cuando llega a la posición de sentado y el paciente flexiona la rodilla pese a la oposición del examinador. Entonces, un signo meningio. Otro que podemos valorar es el Kernig 2. En este caso, colocado el paciente en decúbito dorsal, el examinador levanta la pierna, ¿no? De este, y cuando el miembro está elevado a la altura, ¿no? Media, a una cierta altura, ¿no? Inmediatamente se produce la flexión de la articulación de la rodilla que hace invencible y a veces doloroso esta maniobra. Veámoslo. Ahí. ¿No? Hay una resistencia a la extensión bilateral. Ese es el Kernig 2. Pues bien, esto es, así en forma sucinta, todo lo que podemos conversar rápidamente sobre los signos meningios, ¿no? Producidos casualmente por un problema de irritación de la misma. Pasaremos a la segunda parte de este tema, que es el síndrome de hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana. Primero debemos mencionar la parte fisiológica. El compartimiento intracraneal contiene volúmenes relativamente estables. Estos están constituidos por tres elementos muy importantes. El volumen endocraniano está dado por el cerebro en un 80% y un 10% de sangre. De este 10% de sangre, el 30% es arterial y el 70% es venoso. Estamos hablando del 10% de la sangre. Y finalmente, el líquido cefalorraquídeo, que es el otro 10% que corresponde al volumen total del espacio endocraniano. ¿Cuánto de volumen total debe tener un espacio en una persona de 70 kilos, de 1,73 centímetros, de 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos? 80% cerebro, 10% sangre y 10% líquido cefalorraquídeo. A medida que la masa intracraneal, el cerebro, aumenta, se produce un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el compartimiento intravascular craneal. A esto le denominamos un mecanismo de compensación. Esto es para mantener una presión endocraniana, ¿no? Dentro de los límites normales. Entonces, aumenta de volumen el parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo se retira, ¿no? Se retrae hacia los compartimientos intravasculares craneanos. Y esto mantiene la homeostasis cerebral. En este momento no hay problemas de sintomatología. Para ello, tenemos que hacer una definición de hipertensión endocraniana. Se denomina la misma al conjunto de signos y síntomas, ¿no? Ocasionados por el aumento de presión dentro de la cavidad craneal, debido a lesiones que ocupan el espacio dentro de del mismo, ¿no? Del cráneo. También podemos decir que hay una lesión expansiva que se desarrolla y agranda a expensa de los componentes ya existentes, desplazando a los mismos,
dentro de la cavidad craneana. Esto se altera y por lo tanto la presión intracraneana aumenta. Normalmente la presión endocraneana es de 0 a 10 milímetros de mercurio. Esto equivale a 20 centímetros de agua. El límite máximo sin sintomatología, sin elementos fisiológicos, es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Habrá hipertensión endocraniana cuando esto supera los 20 milímetros de mercurio. Y a esto es moderada. Pero si esto va más allá y es severa, estamos hablando que la hipertensión endocraniana está en más de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué características normalmente tiene el líquido cefalorraquídeo? Se dice que el líquido cefalorraquídeo se produce principalmente en los plexos coroideos de cada uno de los ventrículos laterales. Sale del área del cerebro a través de los agujeros de Lusanska y de Magendie. Discurre sobre la corteza craneal, sobre la corteza cerebral, para ser absorbido por el sistema venoso a lo largo del seno longitudinal superior. Esto es fisiología. Pues bien, el líquido cefalorraquídeo está en los ventrículos, está en el espacio que rodea el cerebro y que llega hasta la médula. Contiene aproximadamente 150 mililitros en volumen sanguíneo, y sanguíneamente cerebral, que comprende el volumen del mismo. En general, la presión endocraniana debe mantenerse por debajo de 20 milímetros de mercurio. Hemos dicho que lo ideal es 10 milímetros, pero no debe pasar de 20 porque en un momento dado, en un primer momento, ¿no?, se trata de compensar haciendo que el líquido cefalorraquídeo vaya a las zonas más recónditas del área craneal. Pero después ya no. ¿Qué causas existen para que la presión intracraneal aumente? Generalmente se tolera adecuadamente las presiones transitorias de 30 a 45 milímetros de mercurio. Esto también lo podemos hacer en forma fisiológica cuando hacemos una inspiración forzada, ¿no? Una inspiración forzada, nos quedamos con la misma y podemos elevar casualmente hasta 45 milímetros de mercurio. A esto le llamamos la maniobra de Valsalva. Esto es transitorio. Esto se tolera por breves segundos. Pero, ¿en qué momento aparece la dispraxia ocular? O sea, las molestias ya signológicas. En cualquiera de estos tipos de causas que existen. Existe aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, puede haber disminución de la absorción de líquido cefalorraquídeo, puede haber incremento de la presión venosa, puede haber obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, puede haber aumento de la masa endocranial, o sea, el tejido cerebral, puede haber edema cerebral de origen isquémico. Todas estas causas de aumento de la presión intracraneal van a dar sintomatología dependiendo de la severidad del cuadro. ¿Qué causas puede haber de todos estos elementos tipo etiológico? Repetimos nuevamente, cuando hay lesiones expansivas de crecimiento rápido, debido a tumores, a abscesos, a quistes, a granulomas, a hemorragias, a aneurismas cerebrales. Puede haber obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, esto por afecciones que existan. Ejemplo, hidrocefalias congénitas o adquiridas, meningitis o meningoencefalitis con bloqueo del espacio subaracnoideo, fracturas del cráneo. Todas estas pueden causar estos tipos de problemas endocranianos. Puede haber enfermedades con congestión venosa cerebral. Enfermedades con congestión venosa cerebral. Las meningitis, las meningoencefalitis, el edema cerebral, la encefalopatía hipertensivas, las compresiones o las trombosis venosas propiamente dichas. Pues bien, ¿cuál es el mecanismo por qué
Cualquiera de ellas que aparezcan ocasionan hipertensión endocraniana. En un primer momento producen congestión venosa cerebral. En un segundo momento pueden producir edema cerebral. Y estos dos aumentos pueden producir que el líquido cefalorraquídeo aumente en los espacios ventriculares al lado del cerebro. Pues bien, haciendo una clasificación, la misma puede ser entonces de tipo vasogénico, puede ser de tipo citotóxico o puede ser de tipo hidrostático. El vasogénico, ¿no?, la patogenia expresada en la rotura de la barrera hematoencefálica existe. Hay aumento de la permeabilidad del capilar y todos estos pueden ser causados por tumores, por abscesos, hematomas o traumatismos. Todos estos tipo expansivo. Puede ser de tipo citotóxico. En este caso, la alteración del metabolismo celular existe a pesar de que no hay rotura, ¿no?, de la masa encefálica. Ejemplo, la isquemia y los tóxicos. Y la otra que frecuentemente evaluamos en niños sobre todo, ¿no?, es el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y esto es hidrocefalia. Que puede haber hidrocefalia adquirida en algún determinado momento por obstrucción, también. Entonces, tipo vasogénico, tipo citotóxico y tipo hidrostático. La hipertensión endocraniana tiene etapas evolutivas. Etapas evolutivas. En la primera etapa, ¿no?, hay una modificación del volumen intracraneal. Esto sucede, ¿por qué? Porque hay desplazamientos, ¿no?, de uno de los componentes líquidos del cerebro. Recuerdan que son 10 días, 10 líquidos cefalorraquídeos, 10 sangre. Cualquiera de ellos se desplaza. Primera etapa. En esta etapa no se observa variaciones cuantitativas de la presión endocraniana. Hay compensación transitoria. Y si se produce, suele haber síntomas o signos sugestivos de tales disturbios. Entonces, es un momento en que puede haber o no puede haber sintomatología. Si no lo hay es porque ha habido una compensación inicial del problema. Evoluciona la hipertensión endocraniana y pasamos a la segunda. En este momento ya hay elevación de la presión intracraniana leve y comienza a aparecer síntomas. Estos síntomas están en relación a una hipertensión arterial y una bradicardia. Todo esto porque hay resistencia de entrada de la sangre al lecho vascular cerebral. Sigue evolucionando y entramos a la tercera etapa. En este momento ya se producen herniaciones en la región endocraniana. La sintomatología se hace abundante y existe alteraciones como resultado casualmente de un elemento celular patológico. Hay una hipoxia y una isquemia cerebral. En este momento existen entonces elementos que conllevan a mayor sintomatología de origen cerebral. Una cuarta etapa es cuando los niveles vulvares del deterioro existen en mayor trascendencia y se traduce por una irreversibilidad del proceso. En este momento las manifestaciones clínicas son de coma, ¿no?, son de agonía, y en este periodo generalmente es un periodo terminal, en el cual muy difícilmente hay un retroceso de la clínica del paciente. Desde el punto de vista de manifestaciones del síndrome de hipertensión endocraniana, siempre es bueno recordar una tríada clásica: cefalea, vómitos y edema de la papila o edema papilar. Edema papilar. Es bueno saber que las manifestaciones clínicas, al inicio, en la segunda etapa, disculpen, en la primera no hay patología, generalmente en la segunda etapa, ¿no?, existe cefalea, vómitos, en la
Tercera etapa ya hay somnolencia, alteraciones psíquicas. Ya los síntomas avanzados son el edema de papila, las fotopsias, la disminución de la agudeza visual, hay diplopia por paresia del sexto par, hay obnubilación, avanza a estupor y finalmente coma. En todos los momentos es bueno saber que la sinología meningia nos va a dar signo de rigidez, pero en la cuarta etapa que hemos conversado, la rigidez de la descerebración es eminente. Hay alteraciones respiratorias y vegetativas, y a eso ya le denominamos enclavamiento, ¿no?, del paciente, con lo cual puede llegar a morir. Desde el punto de vista de la alteración respiratoria, tenemos que valorar alguna de ellas. Cheyne-Stokes, la hiperventilación, la ataxia respiratoria, apnea y finalmente el paro respiratorio. ¿Qué niveles de la corteza cerebral se van tomando, ¿no?, paralelamente a la aparición de los procesos anómalos respiratorios? El Cheyne-Stokes que ustedes conocen, estamos hablando de la zona encefálica. La polimnia, la hiperventilación, es mesencefálica. La ataxia respiratoria es protuberancial. Y cuando ya estamos en un elemento de apnea y puede llegar a paro respiratorio, el problema ya llegó a un nivel vulvar. Solamente para recordarle, porque esto ya ha sido revisado en respiratorio, ¿no? La respiración periódica de Cheyne-Stokes se caracteriza porque después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente. Esta es la fase creciendo. Y después de llegar a un ACME, a un punto alto y máximo, disminuye hasta llegar a un nuevo punto cero, ¿no?, de apnea, en la fase de creciendo. Esta secuencia se repite en forma sucesiva. Se observa que hay insuficiencia cardíaca y además puede haber lesiones y sintomatología que nos está hablando de problemas del sistema nervioso central. La cefalea, hay que reiterarlo nuevamente, tiende a presentarse al despertar durante la noche. Puede mejorar parcialmente cuando el paciente mantiene una posición erecta. Se puede localizar profundamente y preferentemente en la bifrontal y bicipital. Puede ser pulsátil, de intensidad variable, ¿no?, y fundamentalmente de tipo muy intensa, profunda, que desespera al paciente. El vómito, también ya lo hemos conversado, pero hay que recalcar que coinciden en los momentos de mayor intensidad de la cefalea, el vómito asociado a la cefalea. En un 70% no proceden acompañados de náusea. Solamente un 30% puede ir acompañado de náuseas. Generalmente es escopetazo, reiteramos, y el vómito se le denomina vómito de proyecto. Hablábamos del fondo de ojo y hablábamos del papilidema. La hipertensión endocraniana justamente va sembrando este signo anómalo de papilidema en forma progresiva y gradual y paulatina, según cómo va avanzando la hipertensión endocraniana en las etapas que hemos conversado. El paciente puede referir que hay una visión borrosa, puede hablar de amaurosis. Esta amaurosis inicialmente es fugaz, después ya se instala permanentemente. La presión intracraniana sigue aumentando y por lo tanto el papilidema es un elemento que debemos tener en cuenta. Hay manifestaciones clínicas de hipertensión endocraniana en que muchas veces, a pesar del estudio del fondo, no lo observamos.
Entonces puede haber papiledema y eso es un signo anómalo de evolución, pero puede llegar a la muerte, puede llegar al coma y no tenemos papilidema evidente. Son casos muy esporádicos, no muy frecuentes, pero que hay que tener en cuenta. Ahí tienen ustedes el papilidema, ¿no? Borramiento del borde papilar, hay elevación del disco papilar, ¿no? Y hay una ingurgitación venosa, ingurgición venosa. Otras manifestaciones clínicas que puede asociar a la hipertensión intracraniana. Generalmente tenemos hechos muy interesantes. El trastorno del estado de la conciencia. El estudio del trastorno del estado de la conciencia nos ayuda a evaluar justamente en qué estadio estamos dentro de lo que nosotros hemos hablado, las 4 etapas de la hipertensión endocraniana. Puede ir acompañado de signos secundarios, bradicardia inusual, puede haber vértigo, puede haber cambios mentales, finalmente convulsiones. Pues bien, en síntesis, en resumen, de acuerdo a lo que nos han pedido que conversemos con ustedes, son los elementos necesarios para poder evaluar a un paciente desde el punto de vista clínico cuando existe evidencia de hipertensión intracraniana o signos meningios de irritación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, buenas tardes. Sí. Doctor, ¿Escucho? ¿es posible que haya algún síndrome meningio sin la presencia de los signos? ¿O no es posible? Pudiera ser, sí, hemos visto pacientes que no tienen ningún síntoma o un signo tal como lo hemos presentado y solamente tienen problemas colaterales, sintomatología colateral y nada más. Sobre todo cuando son de tipo metabólico, cuando es de tipo infeccioso, cuando es de origen traumático, ¿no? Siempre lo tienen. Pero cuando son de origen metabólico o de repente tumoral, puede haber pacientes que no presentan signología evidente tal como la hemos descrito. En medicina todo es posible. Y hemos visto, ¿sí? Pacientes que son traídos en el último momento a la emergencia cuando ya están casi enclavados. ¿Por qué? Porque el coma llegó hace media hora. Le preguntamos por antecedentes previos y el familiar no nos sabe decir. Solamente nos dice que tenía dolor o cefalea esporádica, que pasaba con analgésicos y que la última vez que ella tuvo, le pasó totalmente y se durmió y lo traen, como les cuento, en estado de coma. No hay signología evidente para la familia, para la gente no entendida. Así es. Ya, gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Algo más? Ok, chicos, creo que hoy día será la única reunión que tenían conmigo, mañana también tienen reunión, ¿no? Y ya debemos estar listos para el examen del próximo lunes. Siempre yo hago mi mea culpa, en el sentido de que nosotros, debido a toda esta catástrofe de pandemia que tenemos, no hemos podido hacer la parte práctica con el paciente o con el alumno y el profesor al lado de la cama del paciente. La estamos haciendo no mal, la estamos haciendo como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Uruguay, como lo hacen en México, como lo hacen en Colombia. Así que no puedo pensar que lo estemos haciendo mal. Lo que no tenemos es el valor adicional que tenía y que tiene la medicina en el Perú, que nosotros hacemos las prácticas a las pies de la cama de un paciente. Eso en este momento no lo podemos hacer por las razones que ustedes conocen. Lo que le decía a los chicos del 2 de mayo es que de todas maneras todos los profesores estamos de acuerdo en que el momento en que ya podamos levantar la pandemia, que llegará en algún momento, tiene que haber reuniones recuperatorias exclusivamente prácticas al lado del paciente en los hospitales. Así que eso es algo pendiente que tenemos nosotros con ustedes y
que de una u otra forma se va a recuperar. Sí se va a recuperar. Ok. Entonces los dejo. Gracias por haberme tenido la paciencia adecuada. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.